una vez más en mis labios, Padre bendito, para que todo lo que hablemos, Señor, venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar, si así fuera necesario, Padre. Bendice, Señor, el alma, las mentes, los corazones, aún los cuerpos, Señor, de cada uno de tus hijos que estuvieron tanto en el primer como en este segundo culto, Padre Celestial, y que tu palabra, Señor, no regrese, por favor, a ti vacía, sino que antes bien, poderoso Dios, cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado, papito. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Gloria a Dios. Una vez más sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Bueno, con la ayuda del Señor quiero continuar con este tema, venciendo el espíritu de religiosidad. Amén. La base es el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23. Voy a avanzar, mis amados hermanos, hasta el punto donde nos quedamos acerca de ser piadoso. Amén. Recordamos que la palabra adoráis, amén, de adoración, ¿verdad?, significa piadoso. Y es lo que hemos estado hablando, mis amados hermanos. Una persona piadosa es alguien dedicado al Señor. Amén. En el Salmos capítulo 12, versículo 1, nos habla, ¿verdad?, de que lamentablemente los piadosos se terminan, y algo muy delicado lo que sigue, que los fieles también desaparecen entre de los hijos de los hombres. Lamentablemente, ¿verdad?, como medio lo mencionaba en el primer culto, de que una de las razones, mis amados hermanos, o mejor dicho, uno de los privilegios u obligaciones que nosotros como padres tenemos es instruir a nuestros hijos. Amén. Y vivir con la confianza de que la Biblia dice: instruye al niño por el buen camino, y aun cuando envejezca no se va a apartar. Amén. Pero esa instrucción no le corresponde a los pastores, no le corresponde a los amigos allá en la calle, le corresponde a los padres. ¿Por qué? Porque, como lo repito, cuando el Señor nos dio a nuestros hijos, nos los dio de este tamañito, ¿verdad? Yo me recuerdo, les he contado que Mercy aquí me cabía a mí, cabal, quedaba su cabecita y sus pies acá. Ahora miren, ya no me cabe. Amén. Bueno, ese es el primer punto de la palabra adoráis. Es el primer punto que tenemos que poner por obra o en práctica para vencer el espíritu de religiosidad. Amén. El segundo significado, si ustedes se recuerdan de la palabra adoración, es respetar. Porque recuérdense que hablamos que el ser piadoso en relación para con Dios era adorarlo. Amén. Pero el ser piadoso en relación a los padres era respetarlos. Amén. Bueno, aquí pues no vamos a hablar solamente del respeto, ¿verdad?, que nosotros le tenemos o le debemos a nuestros padres. Amén. Sino también, mis amados hermanos, vamos a hablar del respeto en general. ¿Por qué? Yo pensé que estaba lloviendo. Que respeten, digan. ¿Qué está? Del respeto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque miren, pues, lamentablemente el ser humano es así. Solamente respeta. A veces todavía con eso, ¿verdad? Cuando tiene a la persona a la par. Cuando sabe que hay alguien que ejerce autoridad, dominio, o le puede pegar o lo puede corregir, ahí respeto. Pero cuando esas personas a veces no están, la mayoría de nosotros, mis amados hermanos, nos comportamos de tal forma que ni es honroso ni respetable al Señor, ni a nuestra casa, ¿verdad?, ni a nosotros mismos. El día de ayer, como les decía, platicaba yo con una persona que lamentablemente metieron preso a su hijo. Y me decía lo siguiente: mire, pastor, me decía, yo me siento más tranquila. Miren qué tremendo. Ahora que no está, ¿y en dónde les dije que está? Así me decía, ¿no?
que cuando él estaba, porque nos trataba de hija de aquí, hija de allá, y está hablando de su hijo. Entonces les pongo estos ejemplos, ¿por qué? Porque a veces, mis amados hermanos, ni siquiera ese respeto tenemos. Eso les pudiera decir yo, tal vez es se ve, amén, se debe, pero el gran problema es de la falta, mis amados hermanos, de respeto que le tenemos al Señor. Porque si ustedes y yo aprendiéramos a respetar al Señor como se tiene que respetar, yo les hago una pregunta, empieza el cuestionario, ¿verdad? ¿Acaso hubiéramos hecho muchas de las cosas que hicimos? ¿Sí están conmigo, mis amados hermanos? ¿O están impresionados todavía por la prédica de Mercy? Ahí se ríen, va. Pues sí, si respetáramos al Señor, mis amados hermanos, ¿hubiéramos hecho lo que hemos hecho? ¿Será que si a partir de ahorita respetáramos al Señor, seguiríamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿O será que el Señor ese respeto nos pondría un alto para ya no hacer algo que probablemente ni siquiera hemos hecho, pero si se nos pone en el camino quizás sí lo hagamos? ¿Qué piensan ustedes de eso, del respeto? Creo que si fuéramos un poquito más respetuosos para con nuestro Señor, estaríamos en otro lugar, hermano, en otro nivel espiritual, en otra dimensión, con otro tipo de pensamientos, y un montón de cosas más. Pero ese es el gran problema de nosotros los cristianos. Decía alguien, perdónenme que les ponga este ejemplo, ¿verdad? De un jugador de fútbol, es muy bueno, pero decía alguien, el problema de este jugador es que es delantero. Y por naturaleza, ¿qué se le pide a un delantero? Que eche goles, ¿verdad? Entonces decía, el problema de este jugador es eso, es que es delantero, porque es muy bueno en defensa, en la media, para jugar todo, pero es muy malo para meter goles. Hasta los penales falla, yo creo que es Chapín. Entonces, así decían, ese es el único problema de este jugador, porque si jugara en otro lado, fuera el mejor. Pero cuando está frente a la portería, los falla. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros los cristianos? Acuérdense lo que estamos hablando, ¿verdad? Que no respetamos. ¿Por qué no respetamos al Señor, verdad? Porque somos religiosos. Porque recordemos, mis amados hermanos, que la Biblia nos muestra que el Señor es real. Amén. O sea, Él existe, mis amados hermanos. Él no es un cuento, no es una fábula. Dios es real. Y es más real a veces que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que este cuerpo en determinado momento va a desaparecer. Pero Dios dejará de ser. Dios nunca va a dejar de ser. Entonces ese es el problema de nosotros los cristianos, mis amados hermanos, que decimos que somos cristianos, pero no respetamos a nuestro Señor. Hay una cita en la Biblia donde Él dice, tú dices que yo soy tu Padre, ¿en dónde está mi honra? Tú dices que yo soy tu Señor, ¿dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi reconocimiento? ¿Dónde está mi honor? Y ahorita me acuerdo de alguien que en una oportunidad hizo una actividad y le envió una respuesta, un correo al apóstol Sergio, y le dijo que lo disculpara porque no había tenido tiempo de avisarle de la actividad que iba a hacer. Y el apóstol le responde, ¿tuviste tiempo? Le dijo, para comprar tu boleto para irte a México. ¿Tuviste tiempo para estudiar lo que ibas a ir a predicar? ¿Tuviste tiempo para organizar la actividad que ibas a hacer? Pero no tuviste tiempo para responderme, para pedirme permiso, para invitarme. Si dices que yo soy tu padre, le respondió el apóstol Sergio, ¿en dónde está mi honra? Entonces dije yo, de veras que miren, uno puede ser muy buen predicador, muy buen padre, lo que sea, pero
siempre ante sus coberturas uno está descubierto. Porque la persona que le escribió este correo al apóstol no es cualquier persona. Mas sin embargo, cuando el apóstol le responde, lo desnudó así, en 2 palabras. Tuviste tiempo hasta para comprar boleto, pero no tuviste tiempo para avisar. ¿Qué piensan ustedes de eso? Así somos nosotros muchas veces, ¿verdad? No tengo tiempo de ir al culto, pastor. ¿Pero por qué no tenemos tiempo de ir al culto? Porque sí tenemos tiempo. ¿Para qué? Para ir a otras cosas. Para ir a otras cosas. Pero para estar en el culto. Todo negativo. Entonces, dices que soy tu Señor. ¿Dónde está mi respeto? Dice que soy tu Padre. ¿Dónde está mi honra? Mis amados hermanos, si hemos tomado a Dios por Padre o por Señor, tenemos que aprender a respetarlo. Y a respetarlo de tal forma que ustedes y yo sabemos que Él es omnipresente y estemos en donde estemos. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, Él, ahí está, mis amados hermanos. Amén. Entonces, si aprendiera ante la tentación, ante el pecado, yo estoy a punto de hacer esto, pero el Señor está viendo. Solo ese respeto, mis amados hermanos, nos evitaría cometer un montón de errores. Amén. Vean lo que significa la palabra respeto. Dice. Consideración, se está hablando de una persona que respeta, es alguien que considera. Pero miren, esa consideración va acompañada de sumisión. O sea, está hablando de alguien que, por ejemplo, le dicen haga algo. Lo primero que hace es considera. Pero esa consideración va unida a la sumisión, o sea, se somete. Primero considera, por ejemplo, pónganme un ejemplo ustedes de algo que se les puede poner a hacer. Les voy a poner un ejemplo. Cuando esto yo se los he contado, pero se los voy a contar otra vez. Cuando yo me gradué, bueno, cuando era el acto de graduación, mejor dicho, lo iban a hacer un domingo, no me acuerdo si el domingo o sábado. La cosa es la siguiente, de que toda esa semana, en la iglesia donde yo estaba en ese entonces, era semana de aniversario, era el mes de noviembre, y yo le dije al pastor, un 28 de noviembre me acuerdo que era, el 28 de noviembre es mi graduación, le dije, y yo no puedo estar en el culto. Esto fue lo único que el pastor me dijo. Papito, me dice, yo te necesito, porque yo era encargado de varias cosas ahí dentro de la iglesia, y eso fue todo lo que él me dijo. ¿Y qué creen que hice? Ya les he contado, ¿verdad? No, ¿qué hizo, pastor? ¿Saben qué hice? No abrí la boca en mi casa de que esa fecha era mi graduación, porque si yo les digo algo, ¿qué hubieran hecho mis queridos padres? A graduarte, es tu graduación. Entonces no dije nada, pero sí le dije al pastor, pastor, esa fecha yo me gradué, no puedo estar. Y él me dijo, papito, me dijo, yo te necesito. ¿Qué creen que hice? No me fui. Dejé la graduación tirada, pero no dije nada. Y estuve en el cierre de campaña. Estuve en la iglesia. Podríamos decir, era un cierre de campaña, un culto más. Pero cada quien lo puede tomar como sea. Pero para mí, lo más importante fue que el pastor me dijo, te necesito. Eso fue todo. De ahí cuando la entrega de documentos, ¿verdad? Yo creo que a todos les dan una foto de la grabación. Y le dije, ahí están mis documentos. ¿Y qué creen que fue lo primero que hice? La foto. ¿Y dónde estás, men? En el culto. Después le conté, ya había pasado, no me dijo nada. La gloria es para el Señor, decimos amén. Pero ¿cuánta gente está dispuesta a hacer eso? Yo no me digo, yo lo hice, no, sí, eso fue en su momento y lo hice por el Señor.
Pero la mayoría de gente no está dispuesta a hacer eso, mis amados hermanos. Para ustedes como padres, ¿no es importante ese día, el día de la graduación? ¿O es cualquier día? Si dicen, se van a graduar, ¿y de qué se va a graduar? Dice uno, pasa de prepa a primero. Eso no es graduación. ¿Pero acaso no quiere estar uno ahí? Entonces, mis amados hermanos, hay pequeñas cositas, amén, que tienen que ver con el respeto, por eso es una consideración, pero que va acompañada de sumisión. Yo consideré, bueno, es mi graduación, pero la verdad les digo, ¿qué iba a ir a hacer yo ahí? Para empezar, las graduaciones son aburridas, hermano. Y peor que se graduaban como 300 alumnos, solo para un ratito que dijeran mi nombre y pasar ahí después 3-4 horas sentado. ¿Qué iba a hacer yo ahí? De todos modos, el título ya me lo había ganado, me lo tenían que dar. Amén. Pero ¿cuál es el gran problema con nosotros, mis amados hermanos? ¿Consideramos? Sí, consideramos. Pero ¿qué es lo primero que consideramos? Ni idea. Lo primero que la mayoría de personas considera es: tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que... Entonces considero que no tengo tiempo. Y la sumisión y el respeto, lamentablemente no hemos entendido esto. Y por eso, mis amados hermanos, lamentablemente es que caemos al convertirnos en gente religiosa. Porque tomamos esto que estamos haciendo los domingos o los días entre semana como: yo soy cristiano. Pero ¿y los frutos? Yo les digo, cuando yo llegué a la iglesia, yo no soy yo un molde o un parámetro, pero yo llegué a la iglesia, mis amados hermanos, y a los 3 meses yo ya estaba sirviendo en la alabanza. Y ya había pasado por servidores. Simple y sencillamente yo me enamoré del Señor. Y cuando uno está enamorado, lo que uno quiere hacer es dar, servir, aprender. Al año y medio ya me habían mandado para otra congregación. Y a los 3 años ya me habían mandado a pastorear. Y creen ustedes, a la edad de 20 años, ¿creen ustedes que yo tenía la gran madurez para hacer lo que me estaban poniendo a hacer? Sí, como se los he contado, miren, yo toda la vida y hasta el día de hoy o he sido demasiado miedoso o demasiado tímido. O sea, yo no estaba ni capacitado siquiera para hacer eso, mas sin embargo me enamoré del Señor, y ese amor hizo que empezara a hacerle frente a aquello que a mí me daba miedo. Ahora, a la luz de la palabra, si una cosa yo considero que a mí me sirvió, fue que yo nunca le puse ni siquiera un pero a ninguno de mis pastores. Ellos me decían: hace esto, y ahí estaba yo haciendo. ¿Tenía que estudiar? ¿Quién no? Tenía que estudiar. Amén. Ya les conté, ¿verdad? Pero eso es mi caso. Si a ustedes el Señor no les habla, ni se les vaya a ocurrir hacer las cosas. Me metí a la universidad, y más me tardé en meterme que el Señor en sacarme. ¿Pero por qué? Por la sumisión. Entonces, respetar, mis amados hermanos, no es solamente portarse bien cuando nuestros padres, cuando los pastores están presentes, sino respetar es recordar que uno tiene que someterse a las autoridades que Dios nos ha puesto, porque la Biblia claramente dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, y al que se opone a lo que Dios ha establecido, a Dios mismo se opone. Por eso, mis amados hermanos, mucho cuidado con estar oponiéndose a cualquier persona que ejerza autoridad. La vez pasada escuché yo a una persona que puede reparar celulares y dice que estudió en el INTECAP, pero que en el INTECAP no le enseñaron nada. Dice que él llegaba a dar clases al INTECAP. ¿Dónde creen que aprendió? En el INTECAP. Pero el orgullo de uno: no me enseñaron nada.
Y miren, ahí al Intecap, por lo menos en el área en la que yo he estado, llegan carpinteros, hermano, hechos y derechos. Y lo primero que el maestro les dice, mire, si ustedes son carpinteros, háganme favor y se olvidan de que son carpinteros. ¿Por qué? Porque lo primero que van a querer hacer es venir a enseñarme. Y les digo algo, a todos los que he conocido, todos terminan aprendiendo del maestro. Porque ahí no ponen a cualquier maestro, les hacen exámenes de un montón de cosas y estas personas son altamente calificadas. Pero llega uno, yo soy carpintero, de una vez de primera, a faltarle el respeto al instructor. Entonces hay que someterse a las autoridades que Dios nos ha puesto. Amén. Pero ese sometimiento, mis amados hermanos, significa también que tienen que hacer lo que Dios ha dicho que hay que hacer. Amén. Miren, el día viernes, quiero decirles algo que a mí me tiene pensativo, mis amados hermanos. El día viernes en el ensayo de alabanza nos pusimos a buscar la presencia del Señor y cayó una gloria hermosa. Pero en medio de la administración el Señor me hablaba y me recordaba de algo que ustedes y yo sabemos, que cuando el Señor se fue, el Señor Jesús se fue, dijo, tranquilos, no los voy a dejar solos. Amén. Les voy a enviar al otro Consolador. Nos iba a enviar al Espíritu Santo. Pero en ese proceso, mis amados hermanos, Él da instrucciones y les dice, espérense, ahorita se quedan ahí, se quedan en Jerusalén esperando que venga la promesa. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Amén. Y entonces recibiréis poder, y luego dice, y me van a ser testigos, y van a empezar a predicar, y van a salir, van a ir, pero ahorita se esperan hasta que venga el cumplimiento, hasta que vean al Espíritu Santo. Entonces van a recibir poder y entonces van a poder hacer lo que los voy a mandar a hacer. Amén. Esa más que un consejo fue una prédica. Él estaba predicando de que se iba a ir, pero que iba a enviar un consolador. Amén. Entonces dentro de ese tiempo, digámoslo así, entre el que Él se va y el Espíritu Santo desciende, la Biblia muestra, mis amados hermanos, que había un grupo aproximadamente de 500 personas. Podemos decir 500 personas que escucharon el mensaje, 500 personas que creyeron que eso iba a pasar, 500 personas que tenían el conocimiento, tuvieron aún, digamos así, el tiempo. ¿Por qué? Porque llegaron al templo, o llegaban al templo a buscar, a esperar, y en este momento va a descender, y tal vez terminó el primer culto y no pasó nada. El segundo culto y tampoco pasó nada. Bueno, mañana termina el culto. Y vi así, fueron pasando los cultos. Entonces la gente llegaba, mis amados hermanos, eran 500 personas que sabían de que el Espíritu Santo iba a descender. Pero ustedes y yo sabemos, ¿verdad? Al final el Espíritu Santo descendió, pero ¿a cuánto llenó? Eran 500 las personas que estaban esperándolo, pero ¿cuántos fueron llenos? $120. Cuando hacemos esa resta, ¿cuántos se fueron? 500 menos 120. ¿Cuántos se fueron? 380 personas. Estos son los que me preocupan. ¿Por qué? Porque repito, y esto fue lo que ministrábamos, mis amados hermanos, el día viernes. Yo les decía a los hermanos, no se permitan salir igual a como entraron, porque miren, cayó una gloria del Señor, que de verdad, ¿no? El que no quiso recibir, el Señor decía, o por pecado o por orgullo. Y cuando yo me le quedé viendo a los ojos a todos, mejor no les cuento. La cosa es esa, de que ¿qué pasó con esas 380 personas? ¿Por qué no fueron llenos si estaban ahí? Y aquí viene el gran conflicto, mis amados hermanos, de lo que el Señor ponía en mi corazón el día viernes, de que ¿por qué no fueron llenos? Porque, comparándolo con lo que estamos hablando, porque no respetan, porque no reconocen,
porque no están habilitados, porque cualquier otra cosa, mis amados hermanos, en ese momento, cuando iba a venir el Espíritu Santo, para ellos era más importante. Yo siempre me he imaginado, ¿verdad?, que tal vez habían 121. Y cuando el 121 dijo, no, yo tengo que ir a la casa a... Hoy juegan los Cremas. Cerró la puerta. Se oyó aquel viento recio. Y ya cuando tal vez quiso entrar para abrir la puerta para ver qué estaba pasando, aquellos ya estaban hablando en lenguas. Entonces esa es la razón, mis amados hermanos, una de las razones por las cuales lamentablemente pasa el tiempo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no se ve un mayor fruto en nosotros como cristianos. ¿Qué? Tenemos lamentablemente demasiadas ocupaciones como para ir a la iglesia. Por eso, ¿por qué les hablo de esto? Por la sumisión. Amén. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Entonces, en nuestras vidas, ustedes y yo tenemos que tener una prioridad. Se lo decía, Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Miren que Salomón fue tremendo, hermano. Él mismo dice en el libro de Eclesiastés que le dio rienda suelta a su carne. Vaya, si tuvo que ver con 1000 mujeres. Esa unción me gusta, pastor. Pero al final él llega a una conclusión y dice que en esta tierra una sola cosa es importante. ¿Y cuál es? Buscar al Señor. Bueno, tengo que ir terminando, hermano, ya se me fue el tiempo. Entonces, ¿qué significa la palabra respetar? Consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona o a una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva, escuchen esto, a acatar o a hacer, ¿verdad?, lo que dice o establece, o a no causarle ofensa o prejuicio. Entonces, el respeto, mis amados hermanos, conlleva tanto consideración, ¿verdad? Amén. Como también sumisión, pero también lleva a hacer. O sea, cuando alguien respeta, en realidad, no importa que la persona que haya dado la instrucción esté presente o no. Miren, con esto voy a terminar. ¿Han escuchado hablar ustedes de un grupo en la Biblia llamado los recabitas? Amén, dice hermano. Hay algo muy importante en relación a los recabitas. Resulta que pues, los recabitas fue una tribu que se formó de un hombre llamado Recab. Que el Señor le da una instrucción a este hombre, y la instrucción que le da es que no tenían por qué beber vino, ninguno de sus años. Al hombre que Dios le da la instrucción, la toma, ¿verdad? Y pasa el tiempo, y esto a mí me impresiona, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo Dios manda a decirles para que participen para tomar vino a los recabitas, a la tribu, a los descendientes. Y los recabitas se paran y dicen no. ¿Por qué? Porque a ellos se les había dado una instrucción. Ni siquiera fue a ellos, fue al padre, digámoslo así. Pero el padre instruyó de tal forma a cada uno de sus descendientes que esta instrucción para ellos se convirtió en ley. Y decían, no podemos participar ni beber vino. Y fue tal, mis amados hermanos, la sumisión, que muchos años y generaciones después los ponen a prueba y ellos dicen, no vamos a participar del vino. Miren qué tremenda esa instrucción, que para ellos no hacía falta, mis amados hermanos, que el padre, digámoslo así, que su antepasado estuviera vivo, porque ya ni existía. Pero el poder de la instrucción, el respetar la instrucción que su padre les dio, les valió ¿para qué? Para que Dios los tomara, para que Dios los contara, para que Dios los bendijera. Pero muchos de nosotros, mis amados hermanos, ¿qué hacemos a veces?
Ya les conté yo la vez pasada, ¿verdad? Yo le dije, Juan, guarda el teléfono. Sí, me dice, enfrente mío lo guardó y así, solo me di la vuelta y lo volvió a sacar. ¿Es eso respeto? Luego le dije a varios, dejen de andar bien maña más fea, con los celulares y las orejeras en la calle. Les van a robar los celulares. ¿Y qué creen que les pasó? Se los robaron. Vaya, pastor, está bien. A veces los encuentro en la calle, hasta así están, recostados en las paredes, con los orejeras en las orejas, ¿no? Y paso uno enfrente. ¿Es eso respetar la instrucción? No se les está diciendo por hacerles daño, sino porque uno sabe cómo está el mundo, mis amados hermanos. Y el día de hoy, hasta por un celular le pueden quitar la vida a uno. Amén. Entonces la instrucción que ustedes y yo recibimos, tenemos que respetarla. Amén. Y qué mejor instrucción, mis amados hermanos, que lo que está escrito. Pero si nos portamos de una forma en la iglesia y otra forma en cualquier otro lugar, entonces somos gente irrespetuosa. No solamente gente que no respeta al Señor, tampoco respeta autoridades. Y decirle a alguien así que se acerque a una autoridad, no va a poder. ¿Por qué? Porque quiere seguir viviendo como le parece bien. No va a poder, así de simple. ¿Por qué? Por religioso, por religiosa, porque le falta conocer respeto, le falta adorar, le falta cambiar, que al final ese es el evangelio, el estilo de vida que ha llevado. Todos, y hoy sí termino, tenemos un antes de Cristo. Amén. Pero ¿por qué cambiamos, mis amados hermanos? Porque ya no hacemos lo que hacíamos. Porque el evangelio es poder. Dice para salvación. Esa palabra salvación tiene un montón de significado. Uno de ellos es transformación. Entonces, a ustedes y a mí no nos cambia, mis amados hermanos, nuestra voluntad. No nos cambian nuestros buenos deseos. Nos cambia el poder de Dios. Pero cuando aprendemos a respetarlo, en todo lugar, en todo momento. Miren, una de las cosas que yo les digo y termino con esto: ustedes y yo tenemos que aprender a ser gente radical. ¿Qué es ser radical? Con una base bíblica, el Señor dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Si tú decidiste, mi amado hermano, decirle sí al Señor, ¿eso qué conlleva? Decirle un no al mundo. Dice la Biblia, mis amigos, miren cómo lo dice, le dice almas adúlteras, dice. ¿No sabéis que la amistad con qué dice? Con el mundo es enemistad con el Señor. Entonces miren cómo le llama el Señor a un alma, mis amados hermanos, lo vamos a decir así, religioso, a un alma que no respeta. La llama alma adúltera. Y luego las consecuencias del adulterio, mejor ni hablemos de eso, ¿verdad? Pero el Señor ve a alguien, mis amados hermanos, que está con cosas del mundo, con amistades del mundo. Amén. Y dentro de la iglesia, como un adúltero. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere todos para Él, completitos, con todo y chanclas, completos para Él. Decimos amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro